Buenas tardes, bienvenidos. Comencemos inmediatamente nuestro estudio de hoy sobre el cuarto camino. Pero bien, si hablamos del cuarto camino, pues sobreentendemos entonces que hay tres caminos más. Es decir, que nuestro tema de estudio trata sobre los cuatro caminos. Partamos de una idea fundamental de las enseñanzas gnósticas, en la que dice que el ser humano, tal como existe en la actualidad, hasta el punto donde la naturaleza nos ha llevado, es un ser inconcluso. Es decir, que la naturaleza nos ha llevado hasta cierto punto de desarrollo, hasta cierto punto en un proceso de evolución, y ahí nos ha dejado. Nos ha dejado ahí para que desde ese punto en adelante sea a través del esfuerzo propio, a través de la iniciativa propia, a través de ese impulso interior, el que busquemos el subsiguiente desarrollo. Pero este desarrollo posterior, este desarrollo interior o espiritual, no es una ley. Esto quiere decir que si no es ley, la naturaleza no está obligada a llevarnos a ese posible desarrollo de todas nuestras potencialidades, sino que más bien depende de cada uno de nosotros, los seres humanos, para que con vía al esfuerzo propio la busquemos libremente, en libertad, por propia iniciativa. Tendríamos que ser proactivos buscando ese crecimiento interior. Esa posibilidad está latente, existe en cada uno de nosotros. Pero es necesario que además del esfuerzo individual, personal, nosotros necesitamos la ayuda de otros seres que han transitado por ese esfuerzo, que han transitado por ese camino y que han logrado cierto desarrollo y que han logrado cierto grado de iluminación o han completado su autorrealización total para que luego podamos recibir su guía, sus orientaciones, su ayuda. Entonces, como vemos, por un lado, tenemos que la naturaleza nos lleva hasta cierto punto y de ahí para adelante depende de nosotros. Por otro lado, vemos que requiere el compromiso individual, el esfuerzo propio, personal, la responsabilización, diría usted. Y por otro lado, también necesitamos el auxilio, el apoyo, la guía de esos seres de conciencia superior que ya han logrado cierto desarrollo. Partiendo de todo esto, entonces diríamos que realmente no merece el nombre de ser humano en el pleno sentido de la palabra. No merece el nombre de ser humano, sino solo aquel que ha desarrollado sus cuatro cuerpos inferiores: cuerpo físico, cuerpo astral, cuerpo mental y cuerpo causal. Realmente ese ser humano verdadero tiene cualidades muy distintas y superiores al ser humano corriente, común y corriente. Ahí vemos nosotros que ese potencial se va desarrollando con esfuerzo y cuando se logra la creación de esos cuatro cuerpos inferiores, entonces alcanzamos el nivel auténtico de un ser humano. Resulta entonces que a lo largo de miles de años, de cientos de años,
el ser humano se dio cuenta de esa potencialidad y comenzó la búsqueda. Y comenzó su búsqueda por ese desarrollo. Esa búsqueda por el crecimiento interior, esa búsqueda por el despertar de la conciencia, esa búsqueda por una autorrealización de todas las posibilidades íntimas. Y en esa búsqueda, poco a poco, se dio cuenta que existe esa posibilidad, que esa posibilidad es cierta, existe, y que a lo largo de 3 caminos ha podido alcanzarla. Entonces, históricamente hablando, diríamos que todas las posibles opciones, que todos los caminos de crecimiento interior, de desarrollo espiritual, los podemos resumir primeramente en 3 caminos bien definidos. Estos 3 caminos, diríamos nosotros, son los únicos capaces de desarrollar todas esas posibilidades ocultas en el ser humano. Cuando nosotros pensamos en esta posibilidad, imaginémonos un gran círculo. En ese gran círculo ubiquemos nosotros a la humanidad mecánica. En ese primer círculo exterior, diríamos, estarían toda la humanidad mecánica que no le interesa ese desarrollo interior. Pero sucede con frecuencia que en base a algún acontecimiento fuerte en la vida del ser humano, en base a una gran pérdida, a un gran fracaso, o quizás en base a un gran triunfo, algo excepcional que pasa en la vida del ser humano, este se detiene y comienza a preguntarse cómo salir, qué más hay de ese círculo mecánico de la humanidad. Y cuando comienza la búsqueda, cuando inicia esa búsqueda y quiere pasar al siguiente círculo, que sería el círculo exotérico, ahí es donde aparecen estos 4 caminos. El ingreso al círculo exotérico se da a través de estas 4 puertas. Estas 4 puertas son los que llamamos los 4 caminos, incluyendo el 4º camino. O sea, que de ese gran círculo, este gran círculo mecánico de la humanidad, usted puede pasar, ingresar al siguiente, al círculo exotérico, únicamente a través de estas 4 puertas. Estas 4 puertas, precisamente, son los 4 caminos para ingresar. Y este es nuestro tema de estudio de esta tarde. Es decir, que cada uno de estos caminos resumen esa, diría usted, pequeña posibilidad para el desarrollo de esas potencialidades ocultas en el ser humano, que existen muy profundamente en el ser humano, que están los gérmenes, como estudiamos, para ser desarrollados. Estos 4 caminos, aunque no son conocidos allá afuera, pero que únicamente usted llega a conocerlos cuando comienza esa búsqueda para salir del círculo mecánico de la humanidad. Cada uno de estos 4 caminos ha producido grandes seres. Estos 4 caminos todos son muy respetables. Los vamos a estudiar hoy para que usted tenga una idea, los conozca y comience a darse cuenta cuál de estos caminos es el que usted realmente lo siente. ¿Con qué camino usted puede desarrollar sus posibilidades
internas, ocultas y muy personales, muy íntimas. También podemos decir que es un camino interior, es un camino secreto, es una búsqueda de lo trascendental. Este es el tema, los caminos para esa búsqueda trascendental. Muy bien, entonces comencemos con el primer camino. Hablemos entonces de ese primer camino, el camino del fakir. Para comprender también mejor este tema, imaginemos nosotros una casa. Imaginémonos una casa y esta casa es una casa de 4 habitaciones. Pero el ser humano en la actualidad está en la habitación más pequeña, la habitación que usted diría más miserable. Tiene la posibilidad de llegar a la 4ª habitación, la más grande. Esta 4ª habitación es donde se encuentran los mayores tesoros. Y cuando el hombre se entera de que existen estas 4 habitaciones, comienza a buscar las llaves. Comienza y trata de conocer cada una de estas habitaciones, sabiendo que la 4ª le da la posibilidad de un desarrollo profundo, total de su conciencia. En la 4ª habitación, diría usted, es el objetivo de todos estos caminos, alcanzar esta 4ª habitación. Partamos entonces de esta primera habitación, la más pequeña, la más miserable. Hablemos entonces del camino del fakir. El camino del fakir implica el trabajo sobre el cuerpo físico, el trabajo sobre el centro motor e instintivo. El fakir, a través de mucho dolor y sufrimiento, con ejercicios y disciplinas muy penosas, trata de ir teniendo un dominio, un control y una completa voluntad sobre el cuerpo físico, sobre los sentidos, sobre las funciones involuntarias, sobre todos los impulsos motores, sobre la parte, diría usted, de las sensaciones corporales. Es a través de grandes disciplinas, ejercicios penosos, bien forzados, dolorosos, a través de todo un proceso de trabajo sobre el cuerpo físico, es que entonces este aspirante al desarrollo espiritual busca esa voluntad, ese dominio interior completamente. La palabra fakir, quizás para nosotros no es tan conocida, pero es el nombre con el que se conoce este camino, y en cada una de las regiones tiene a veces una variante distinta. Por ejemplo, en Persia puede significar a un mendigo o una persona que anda pidiendo caridad públicamente. En la India puede representarse todos aquellos que hacen demostraciones de control y dominio sobre su cuerpo físico. Y en Europa occidental, especialmente en la gente culta, le llaman fakir a todo aquel que se dedique a lo espiritual, monjes, yogis, etc. Pero la palabra en sí quiere decir el camino que trabaja sobre el cuerpo físico, que busca el dominio total, el completo del cuerpo físico en todas sus funciones. Funciones instintivas, funciones del movimiento, todo lo que implica la sensibilidad del cuerpo, sensaciones corporales, etc. Podríamos decir que han habido grandes fakires que han pasado a la historia porque han logrado ese dominio. Usted puede encontrar historias impresionantes. Por ejemplo,
la de un fakir muy famoso en Bengala, India, que tomó la posición de levantar un brazo hacia arriba, la mano abierta de esta manera, su brazo izquierdo al costado, y así permaneció un año bajo la lluvia, el sol, la nieve, bajo de día, de noche, bajo toda inclemencia del clima. Un año, 2 años, 3 años, y así estuvo hasta que falleció en 1912 y había pasado tanto tiempo que en su mano derecha, así abierta, había anidado un pájaro. Cuando falleció, igual el brazo ya lo tenía en esa postura y así pues pasó a los servicios fúnebres. Es decir, un dominio total del cuerpo. Otro ejemplo es de un fakir que con la punta de los pies sobre las puntas de las manos, así apoyado en el suelo, pasó durante muchos años en el patio de un templo y ahí, diría usted, todo mundo es testigo porque hay gente que llega a tratar de imitarlo, se acercan, se reúnen alrededor y entonces comienzan a ver los seguidores, los admiradores y los simpatizantes, y de ahí van saliendo los discípulos de estos fakires. Cada uno comienza a imitar al maestro, cada uno comienza a imitar todo lo que modela el maestro. El maestro prácticamente no enseña, sino que en el camino del fakir no existe, diríamos, el maestro porque no hay enseñanzas, pero el maestro solo modela, solo lo muestra, cómo se hacen los ejercicios, cómo se tiene el dominio de la respiración, el control de la respiración, el dominio de las funciones físicas, y poco a poco los discípulos, los estudiantes, sus seguidores van imitando. Unos hacen un tiempo más largo que otros, unos por unas horas, otros por unos días, y así la gente se va acercando. Este fakir también permaneció en esa postura durante años y hasta que todo el cuerpo se le entumece completamente y los seguidores lo llevan al río, lo bañan, lo asean, etc. Y él continúa en esa posición así, indefinidamente, hasta que se enferman o hasta que mueren. Este es el camino que usted también ha visto en parte en nuestra sociedad actual todavía. Usted ha visto que, por ejemplo, en Semana Santa, en procesiones, hay gente que le gusta llevar un tronco de madera cargado sobre los hombros, acá, y van detrás de las procesiones, o hay gente que entra a una iglesia de rodillas, entra todo desde el atrio hasta el altar, entra completamente de rodillas. Otros que hacen una caminata larga a pie por varios días para visitar un templo, una iglesia. Todas estas, diría usted, penitencias en las que implica el dominio, en las que se trata de tener el dominio y control sobre el cuerpo físico, precisamente corresponden a este camino, el camino del fakir. De prácticas de este camino, usted tiene, por ejemplo, los ejercicios de respiración. Este camino comienza con ejercicios de respiración para un dominio completo del cuerpo físico. El ayuno, el silencio, la soledad, ejercicios, por ejemplo, de lo que usted también conoce en la actualidad como Hatha Yoga, que son ejercicios complicados, que son posturas del cuerpo físico muy exigidas, que son complicadísimas y exigentes. Todo ese tipo de trabajo sobre el cuerpo físico precisamente es el camino del fakir. Pero no solo se desarrolla el cuerpo físico, sino que también el cuerpo etérico. Entonces usted encuentra demostraciones como, por ejemplo, la siguiente. Un fakir
con un cuerpo físico bronceado por el sol, únicamente usan un taparrabo allá en la India, y todo el cuerpo, completamente los músculos que se le ven, gente que tiene mucha disciplina, que come muy poco, con una vitalidad, diría usted, muy bien cultivada y desarrollada, toman una semilla de un frijol, usted le marca, le pone su letra, la letra E, y usted la pone ahí en un vasito de agua, y viene el fakir, le pone la mano, y con esa posición de mano se concentra, y después de 15 minutos, de 30 minutos, esa semilla, ese frijol comienza a germinar, se abre, germina y comienza a brotar la planta. Es decir, que usted puede ver el dominio del cuerpo físico y del cuerpo vital. Han habido también fakires famosos que, después de largos años de entrenamiento, realmente han anunciado su muerte, reúnen a gente y ante varios testigos y ante mucha gente curiosa, ellos poco a poco van deteniendo sus funciones vitales hasta el punto en que mueren públicamente en el momento que ellos deciden. A través de la historia, diríamos, este camino se ha ido desarrollando a través de miles de años y a la larga se desarrolla la voluntad, el control, el dominio total del cuerpo físico y del cuerpo vital. Pero es un camino largo, duro, difícil e incierto. A la larga se desarrolla voluntad parcial sobre el cuerpo físico, nada más. A la larga se desarrolla conciencia, la sensibilización, el dominio de todas las sensaciones corporales, pero también en una forma muy parcial, solo exclusivamente sobre el cuerpo físico, sobre el cuerpo vital, sobre los instintos, las funciones instintivas, las funciones involuntarias, los sentidos y las sensaciones corporales. Dominio sobre todos los impulsos motores. Ese es el camino del fakir. Pero se descuida y realmente diríamos, se descuida y se abandona las otras dos habitaciones, como es la parte intelectual y la parte emocional. Usted diría que aquí podemos ponerle nombre entonces de cuerpo físico, cuerpo etérico, y aquí está el camino del fakir. Para desarrollar la segunda habitación, necesitamos entonces pasar al segundo camino. Al segundo camino le vamos a llamar el camino del monje. Este camino del monje ya es más conocido para usted, para todos. Este camino del monje implica el desarrollo de los sentimientos religiosos. Aquí hablamos nosotros que el centro de gravedad está en ese sentimiento de fe, de creencia. Aquí hablamos nosotros del desarrollo de todos los aspectos que tienen que ver con la devoción, el camino devocional, el camino de la alabanza, de los cánticos, alabanzas, de esos largos periodos de oración, todo el camino de las religiones ritualísticas, los rituales, los ritos, las misas, la liturgia, los sacramentos. Este es el segundo camino, el camino del monje. Aquí, en cambio, se abandona toda la parte física y la parte mental, intelectual. Recuerde usted entonces que en el camino del monje
nosotros encontramos ya instituciones muy bien establecidas, conventos, monasterios, templos, iglesias, mezquitas. Aquí encontramos nosotros sinagogas, todo este camino del monje. Bajo este camino entran todos los monjes de todas las culturas, de todas las sociedades, de todas las épocas. Monjes existen en el Tíbet, existen en la India, etc. Usted ve que aquí se encuentran, por ejemplo, todos los aspectos muy ilustrativos, muy vistosas de sus túnicas naranjas, sus túnicas, el pelo cortado quizás, sin pelo completamente. Aquí encontramos nosotros todos los procesos de mantras, de oraciones, este camino devocional. El segundo camino, el camino del monje, busca el desarrollo del cuerpo astral, busca el desarrollo del sentimiento, de la emoción, pero descuida lo mental, lo intelectual y descuida también la parte física. El camino del monje ya es un camino muy bien establecido y a lo largo de miles de años, diríamos, es uno de los caminos más cultivados. Tiene su propia música, tiene sus propios sacramentos, tiene sus propios ritos, sus rituales. Es este camino que busca el desarrollo completamente a través del centro emocional. Usted diría que encontramos aquí también grandes seres. Usted conoce, por ejemplo, a la Madre Teresa de Calcuta. Usted conoce aquí a San Francisco de Asís. Usted conoce a San Agustín. Usted ha escuchado del Swami Prabhupada. La palabra Swami quiere decir monje. Entonces, cuando hablamos del monje Prabhupada, estamos hablando de este segundo camino. Desarrollamos una voluntad parcial. Desarrollamos una voluntad sobre la segunda habitación, lo emocional, el cuerpo astral. Y cuando ya llegamos al desarrollo de esa voluntad, podría usted decir que entramos a la cuarta habitación, que es la voluntad, pero en forma parcial. Se desarrolla la conciencia sobre la fe, sobre la creencia. Recuerde usted que la fe verdadera es el resultado de la conciencia, de las experiencias místicas directas. Pero desafortunadamente aquí toma muchos años, décadas, de que el monje vive trabajando sobre sí mismo, de una lucha continua sobre sí mismo, y que al final realmente pocos llegan exitosamente hasta el final. En el camino del monje buscamos el desarrollo de virtudes, sinceramente, honestamente, y son pocos los que realmente llegan hasta ese final exitoso. La mayoría aquí de aspirantes solo llegan a ser monjes de apariencia, por el hábito, pero son muy pocos realmente los que llegan exitosamente hasta la conciencia, la voluntad sobre las emociones y sobre los sentimientos. Anotemos aquí entonces que es el trabajo sobre el cuerpo astral. Es el trabajo sobre el centro emocional, sobre los sentimientos. Y le llamamos el camino del monje. Muy bien, ¿qué prácticas diría usted que nos ha aportado el camino del monje? Las prácticas más conocidas del camino del monje tenemos
la oración, las alabanzas, los votos. Usted recordará que los votos de nuestros monjes son de obediencia, pobreza, castidad, o sea, la abstención sexual. Y hay muchas órdenes de monjes que no tienen solo 3 votos. Hay organizaciones que tienen 5 votos, 12 votos. Se cuenta, por ejemplo, que el grupo de Gandhi tenía aproximadamente 17 votos. Imagínese usted, 17 votos, cuando aquí nuestros monjes comunes y corrientes, cristianos, tienen generalmente 3 votos de obediencia, pobreza, castidad. Otra práctica muy común es la oración durante toda la noche, la velación en oración, por ejemplo. También tenemos los sacramentos, tenemos los rituales, los ritos, todo lo que es liturgia. Tenemos también las novenas que hace generalmente la gente en oración. Y todo este tipo de trabajo, hablamos nosotros de el camino del monje. Se trabaja bastante en el desarrollo de virtudes. Cada uno de estos caminos le deja a usted ciertas prácticas que muchas veces usted las encuentra como reunidas o mezcladas. El ayuno del fakir mezclado con la oración, el silencio y la soledad del fakir mezclado con las organizaciones de monjes y monjas. Entonces usted puede ver de que cada camino tiene sus prácticas clásicas y típicas. Pasemos ahora al tercer camino. Hablamos entonces de que aquí se le conoce, lo conocemos como el camino del yogi. El camino del yogi es el desarrollo, el dominio, el control del cuerpo mental, de la mente, del intelecto, del conocimiento. Este camino descuida la parte emocional, descuida la parte física. Y usted diría que la búsqueda de lo trascendental, la búsqueda de ese crecimiento interior se hace desde el conocimiento de sí mismo, desde el trabajo continuo y fuerte en todo lo que es concentración, meditación, desdoblamiento astral, desarrollo de chakras de los sentidos internos, la utilización de mantras. Todo eso precisamente le corresponde al camino del yogi. Pero esto implica de que usted también tiene que ser un ermitaño, encuentra un maestro, el maestro enseña, el maestro le da el conocimiento de cómo realizar las prácticas, le da la guía y poco a poco usted las aprende y poco a poco usted va siguiendo ya luego a su propio maestro interior, su ser interno. Este camino del yogi también se le conoce como el camino del ermitaño porque implica que usted se aísla de la sociedad, implica que usted se dedica a la relajación, a la concentración, a la meditación, a la reflexión profunda. Este camino es muy conocido y tenemos grandes expositores, grandes hombres que han alcanzado un completo desarrollo. Usted puede encontrar las obras y las enseñanzas de Yogananda. Usted puede encontrar las enseñanzas de Sivananda, Ramacharaka, Milarepa, unas obras muy bellísimas escritas en verso. Babaji, también, por ejemplo, Lomsan Rampa, un lama tibetano. Entonces, este camino es el desarrollo del cuerpo mental, del conocimiento.
Se logra llegar a la tercera habitación. Se encuentra esta tercera habitación, pero desafortunadamente se descuidan las otras dos. Y cuando se llega a alcanzar la voluntad, pongámosle aquí, la voluntad sobre el cuerpo mental, la voluntad sobre el centro intelectual, la voluntad sobre todos los procesos de la mente, del pensamiento, del razonamiento, resulta que es en forma parcial. Usted logra disciplinar la mente, pero en forma parcial. Tiene conciencia de los pensamientos, de las fantasías, de la imaginación, pero descuida lo emocional y lo físico. O sea que trabaja en forma parcialmente sobre la voluntad. Escribamos aquí el camino del yogi o del ermitaño. Las prácticas clásicas, diría usted, de este tercer camino son la relajación, la concentración, la meditación, los mantras, la apertura, la activación de los 7 chakras, el desdoblamiento astral y llegar al conocimiento de sí mismo. Estas son las prácticas que corresponden a este camino. Hablamos también aquí que cada uno de estos caminos implica que usted lo sienta a profundidad, que usted comience a darse cuenta qué prácticas espirituales, qué búsqueda espiritual es más oportuna para usted. Aquí le estamos presentando estos 4 caminos para que usted poco a poco identifique, se percate de qué camino es el que a usted le funcionaría mejor. Pero resulta que estos 3 caminos tienen algo en común. Que cuando comienzan, que cuando usted inicia uno de estos caminos, tiene que renunciar al mundo. Tiene que retirarse del mundo, abandonar a la familia, los padres, o si usted es casado, tiene hijos, abandonar el hogar, la familia, el trabajo, la profesión, los negocios, morir para el mundo y poder entrar a uno de estos caminos. Aquí en nuestro medio latinoamericano o en Europa, usted conocerá biografías, historias de mucha gente de 30, 40 años que ante un gran fracaso, ante la muerte de la pareja, ante la viudez, ante la pérdida de la fortuna, etc., han dejado todo tirado y han entrado a un convento o a un monasterio. Este es un ejemplo que usted, para irse al desierto y seguir el camino del fakir, o usted entrar a un convento, a un monasterio, o usted buscar a un maestro allá en la montaña, a un ermitaño que le enseñe la meditación, tendría que abandonar toda su vida regular. Eso es algo en común de estos 3 caminos. También es importante que usted considere que estos caminos que son tan poco conocidos en general, para la vida en general, sin embargo, representan la única posibilidad para el desarrollo de esas cualidades y de ese potencial oculto en el ser humano. Si no existiera el 4º camino, realmente sería una situación desesperada, porque para todos nosotros, entonces no habría posibilidad. Y es común a veces escuchar a la gente o tener la creencia, mucha gente, que si no llega a ser un sacerdote, un monje o una monja, realmente ya no va a tener la posibilidad de acercarse a Dios. Pero no es así, porque existe un 4º camino. Y este 4º camino
precisamente en este cuarto camino, usted no tiene que renunciar al mundo. Usted no tiene que abandonar su profesión, su trabajo, su vida económica, su vida familiar, etc. El cuarto camino es la posibilidad para el ser humano común y corriente, que tiene una vida organizada, ordenada, y que puede comenzar a trabajar en el desarrollo de ese potencial interior. El cuarto camino, lo ideal es comenzarlo a desarrollar dentro del ambiente en que nos encontramos cuando hacemos contacto con él, cuando llegamos a conocerlo. Usted diría que ese ambiente natural que tenemos quizás de nuestros padres o nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro negocio, nuestra profesión, ese es el ambiente natural, el más indicado, confeccionado exactamente para nosotros, para partir desde ahí y comenzar ese trabajo de transformación. Por un lado, parece más fácil de que usted no tiene que abandonarlo todo para entrar al cuarto camino. Pero por otro lado, resulta que es bien difícil hacer cambios interiores y manteniendo el mismo ambiente exterior. En el cuarto camino, todo el trabajo es psicológico, es interior, es espiritual. Usted aquí tiene que aprovechar todas esas circunstancias de vida. Dentro de ese fragor de la vida, dentro de esas vicisitudes de la vida, usted tiene que aprender a transformarse, a cambiar. Usted tiene que aprender a desarrollar todas esas posibilidades interiores. Para el cuarto camino es valioso este gimnasio psicológico, estas vicisitudes, estos problemas, estas necesidades del diario vivir, de su vida cotidiana, sirven de base, sirven de material didáctico para este trabajo espiritual. Vea usted que es otro enfoque. Si aquí nos aislamos, en cambio aquí nosotros aprovechamos las circunstancias difíciles de la vida para poder avanzar, para poder desarrollarnos. Este cuarto camino implica entonces que usted va a necesitar 3 gimnasios psicológicos. El primer gimnasio psicológico, el más difícil, el más duro, es el gimnasio psicológico de su familia, de su hogar. Recuerde, la familia es el gimnasio psicológico más fuerte, donde podemos llegar a crecer más. Es el gimnasio psicológico más exigente. Usted tiene que aprovecharlo. El segundo gimnasio psicológico es el del trabajo, el de la profesión, el de la ocupación. Toda esa lucha que llevamos por ganarnos la vida, todo ese esfuerzo por nosotros satisfacer nuestras necesidades y las necesidades de nuestras familias. Toda esa lucha por tener un negocio, una profesión, un puesto de trabajo, un empleo, etc. Ese es el segundo gimnasio psicológico. Y el tercer gimnasio psicológico es la escuela. La escuela a la que usted pertenece dentro del cuarto camino. Su grupo de trabajo espiritual. Este es el tercer gimnasio. Y esos 3 gimnasios reunidos le dan realmente las posibilidades de que usted se descubra, se dé cuenta de lo que tiene que trabajar. Aquí en este cuarto camino no existe el director espiritual, no existe su guía espiritual y por lo tanto requiere mucha iniciativa. Requiere que usted tenga la iniciativa, que usted sea realmente muy proactivo para que se descubra, se dé cuenta de su estado,
desde donde comienza y luego desarrolle su trabajo. Como aquí no tiene quien le esté exigiendo, quien lo esté vigilando o fiscalizando, entonces requiere que usted tenga mucha iniciativa, que usted realmente sea un buen emprendedor en el aspecto espiritual, que usted realmente busque su crecimiento interior, porque depende solo de su propia responsabilidad. En el cuarto camino, usted tiene que tener grandes anhelos espirituales. Usted tiene que tener ese impulso interior muy profundo para que pueda ir avanzando bajo su propio ritmo, con su propia iniciativa. Y en este camino, cada uno hace solo lo necesario, lo que está necesitando. Usted diría que es el que diseña su propio trabajo, su propio plan de trabajo. En el cuarto camino hablamos de iniciativa. Si no existieran las condiciones difíciles de la vida, tendríamos que crearlas artificialmente para poder crecer. Pero bueno, este no es el caso, porque todos en nuestra vida diaria encontramos grandes obstáculos, problemas, etcétera, desafíos. Entonces, ese es el punto de partida del cuarto camino. El centro de gravedad es la conciencia. Y se busca desarrollar armoniosamente los 5 centros. Se busca crear, cultivar los 4 cuerpos armoniosamente. Aquí hablamos entonces que se trabaja también con el cuerpo de la voluntad. La creación del cuerpo de la voluntad. En el cuarto camino, usted diría que funciona de la manera que usted emprende una actividad en el cuerpo físico y también emprende un trabajo en el centro emocional y emprende un trabajo en la parte mental y luego lo concreta usted en la voluntad. Es un trabajo armonioso, equilibrado. Y es posible realizar esto porque en el cuarto camino se posee un conocimiento, se posee unas prácticas que no existen en estos 3 caminos. Usted podría pensar que en el cuarto camino es la síntesis o la sumatoria de estos 3 caminos. En el cuarto camino se toma lo mejor de cada uno de estos 3 caminos. Pero además existen prácticas muy propias, muy particulares del cuarto camino, como por ejemplo la transmutación sexual en pareja, como por ejemplo el conocimiento del gran arcano AZF, las prácticas para que usted pueda despertar esa conciencia dentro de las circunstancias diarias de la vida. El cuarto camino tiene su eje, su centro de gravedad en la conciencia. Y el trabajo es que usted, durante sus actividades regulares, durante sus actividades normales, usted vaya haciendo el esfuerzo de ir despertando en el aquí y ahora y de momento en momento. Esas son las enseñanzas del cuarto camino. Para comenzar, para entrar en el cuarto camino, usted diría que tiene que estar preparado. Se requiere de una preparación seria para comenzar en el cuarto camino. Y esta preparación es precisamente el que usted llene ciertos requisitos o cualidades, que usted realmente tenga ciertas cualidades en el mundo exterior y en el mundo interior para poder trabajar en el cuarto camino. Se requiere que usted poco a poco vaya alcanzando el nivel del buen dueño de casa. Se requiere que usted, por ejemplo, llegue a concretar su pareja, su matrimonio, etcétera, de tal manera que podamos hacer este trabajo
en los 5 centros que ya hemos estudiado y en los 4 cuerpos que también ya hemos estudiado. Ese es el trabajo del cuarto camino. Anotémosle aquí, cuarto camino. Realmente, el fakir no puede hacer mucho cuando llega al final de su camino porque no sabe qué hacer. Solo tiene bien desarrollada la voluntad sobre el cuerpo físico. En el camino del monje ha desarrollado la voluntad sobre las emociones, los sentimientos, pero tampoco puede hacer mucho. En el camino del yogi tiene el conocimiento, pero no tiene el dominio sobre lo físico. Tampoco puede hacer mucho. Aquí en el cuarto camino se exige que usted avance en su vida desarrollando esos 5 centros con todas sus destrezas y habilidades en forma equilibrada, buscando lo trascendental dentro del equilibrio, buscando lo espiritual y trascendental dentro de un dominio armonioso del cuerpo físico, del cuerpo astral, del cuerpo mental y del cuerpo causal. El conocimiento propio del cuarto camino le lleva a usted a la posibilidad de que ese germen que existe dentro de nosotros se desarrolle, llegue a desarrollarse plenamente, porque dése cuenta que aunque estos caminos son pocos conocidos, sin embargo, son la única posibilidad que el ser humano tiene para poder desarrollar esos gérmenes. Estos gérmenes, esos embriones que tenemos nosotros como seres humanos pueden perderse, porque no es ley que se desarrollen. La naturaleza no tiene la obligación de desarrollarlos. Es usted el que tiene que hacer un trabajo muy individual, muy personal, para que estos gérmenes puedan desarrollarse. Si usted no se interesa, si usted no se preocupa por lo trascendental, lo espiritual, estos gérmenes se pierden, pueden llegar a perderse. No todas las semillas, como usted bien conoce, pueden llegar a germinar. Muchas de las semillas de los árboles de eucaliptos o del maíz, etcétera, nunca llegan a germinar como otra planta que florezca y tenga fruto, etcétera. Igualmente en los seres humanos. Resulta entonces que en el cuarto camino implica que cada uno de nosotros tiene que buscar primeramente cómo hacer contacto con una escuela del cuarto camino. Porque no es fácil hallar una escuela del cuarto camino. Usted podría decir que estos 3 caminos son bien conocidos, están bien instituidos. Usted puede identificar un monasterio, usted puede identificar un convento. Hay muchas formas de que usted llegue a estos caminos. Pero resulta que el cuarto camino está en la vida. Está en la vida, pero usted diría, está muy oculto, está muy diluido en la vida. Entonces, la primera prueba es encontrarlo. Aquí, en el cuarto camino, no hay edificios, escuelas, templos, iglesias, monasterios, conventos. Aquí, en el cuarto camino, solo hay enseñanzas, prácticas, reglas a seguir. En el cuarto camino, entonces, usted tiene que hacer un esfuerzo para entrar en contacto, para encontrar una organización que le pueda enseñar estas enseñanzas del cuarto camino. Y estas escuelas generalmente existen para cumplir una empresa puntual. Tienen una misión exacta que cumplir. Aparecen en ciertas épocas y luego de que cumplen su misión, desaparecen y vuelven a aparecer en otro lugar, en otra época, etc. Las escuelas del cuarto camino
tienen un objetivo, una meta exacta por cumplir. Cuando hablamos nosotros de esa meta, nuestra escuela pertenece al cuarto camino. La escuela gnóstica es una escuela del cuarto camino. Y aquí también tenemos un objetivo puntual, preciso que cumplir. Y conforme avancemos en estos estudios, usted poco a poco se va a enterar de cuál es el objetivo puntual de nuestra escuela gnóstica, del cuarto camino y del quinto evangelio. Entonces existen características puntuales. Estamos estudiando este tema para que usted vaya entendiendo entonces cuál es el método, el sistema, las prácticas que se utilizan aquí en el cuarto camino. Y usted note, usted alcance a comprender estas diferencias. Otro punto importante aquí en el cuarto camino es la comprensión. Vea que habíamos hablado de la iniciativa. Ahora hablemos de la comprensión, del entendimiento. En el cuarto camino, usted diría que necesita comprenderlo todo. Aquí no es necesaria la fe, aquí no es necesaria la creencia, o más bien todo tipo de creencia o de fe estorba. ¿Por qué? Porque aquí usted tiene que comprender cuál es la meta, cuál es el objetivo. Usted aquí tiene que comprender muy bien por qué es que se le enseña a vivir con conciencia en el aquí y ahora. Aquí usted tiene que comprender lo grave de vivir identificado con la vida. Aquí usted tiene que comprender lo negativo de las emociones bajas, violentas, fuertes, negativas. Aquí usted tiene que ir comprendiendo todas las expresiones del ego. Es decir, que en este camino la comprensión es muy importante. Vamos a seguirla estudiando. La comprensión implica de que usted tiene que vivenciar por sí mismo todas las enseñanzas. Cada uno de nosotros tiene que tener sus experiencias personales, sus experiencias internas, sus experiencias físicas, sus experiencias místicas directas. Aquí no cuenta lo que experimenta el otro, las vivencias del maestro, las enseñanzas del compañero. No, aquí se necesita que usted, que cada uno de ustedes tenga su comprobación, su experiencia directa. Ese punto es muy importante. Entonces, anotémosle otro aspecto: vivencias, experiencias directas, es decir, que no le ayuda lo que el otro vivencia, lo que el otro experimenta. Diríamos que dentro de las características de este cuarto camino, también mencionamos otro y le hacemos énfasis al aspecto que es un trabajo por la vía del desarrollo propio, por la vía del esfuerzo propio. Si usted quiere alcanzar ese desarrollo tiene que ser en base a un trabajo. Eso implica esfuerzo. Y aquí aclaramos de que el esfuerzo tiene que ser de uno mismo. El esfuerzo tiene que ser mío. Entonces le llamamos la vía del esfuerzo propio. Recuérdelo. También hablamos acá de que tiene que ser flexible, porque usted tiene que vivir dentro de las circunstancias de su vida diaria, y aquí se nos mueve el piso. Se mueve el piso y usted se queda sin un norte definido.
Se mueve el piso constantemente y usted encuentra situaciones muy diversas, muy diferentes, inesperadas muchas veces. Hablamos entonces de que usted tiene que ser flexible y el trabajo es interno. Revise aquí, por ejemplo. En el camino del monje, usted encuentra de que hay muchas liturgia, hay vestimentas elegantes, hay rituales, hay sacramentos, hay festejos, festividades religiosas. En el camino del fakir, la gente lo ve públicamente, la gente se acerca, queda impresionada por esas proezas del fakir. En el camino del yogi, el yogi desarrolla sadhis o poderes, desarrolla los chakras, clarividencia, etc. Pero en el cuarto camino, usted encuentra que el camino es interior, el camino es interno, es el camino oculto. Usted sigue siendo un ciudadano común y corriente que tiene su hogar, que tiene su pareja, tiene sus hijos, tiene sus padres, tiene un trabajo, tiene su vida económica, social, política, y dentro de ese fragor de la vida, usted va creciendo espiritualmente. Usted va haciendo grandes cambios, grandes transformaciones. Aquí no hay túnicas elegantes que lucir. Aquí usted no tiene que cortarse todo el pelo, ni dejarse la barba larga. Aquí usted diría que sigue la vida de un ciudadano normal, común y corriente. Entonces hablamos de que es un camino interior, es un trabajo psicológico, espiritual, dentro de la vida de la sociedad. Por eso es que está tan diluido, por eso es que usted no lo puede encontrar, por eso es que poca gente conoce este camino. Estos otros caminos son famosos, pero este está escondidito, está escondido ahí entre la vida regular. Yo le pongo un ejemplo. Usted recordará la Biblia. Usted recordará, por ejemplo, al rey Salomón. Imagínese el rey. ¿Qué trabajo tenía? El de dirigir una nación, el de gobernar, que no es un trabajo fácil. Y él, como rey, alcanzó gran desarrollo espiritual. Es decir, tenía una esposa, tenía un hogar, tenía hijos, etc. Y sin embargo, tuvo un gran desarrollo espiritual. Ahí tiene usted un ejemplo del cuarto camino. Todos esos grandes patriarcas que usted ha escuchado, como Abraham, Jacob, Moisés, por ejemplo, son hombres que pertenecieron al cuarto camino. Fueron grandes seres que pertenecieron al cuarto camino. Ese camino en el cual usted lleva una vida normal dentro de la sociedad. Grandes hombres, por ejemplo, usted encuentra al maestro Samael Aun Weor, usted encuentra al maestro Gurdjieff, usted encuentra a la maestra Elena Petronila Blavatsky, gente que perteneció al cuarto camino. Aún más, usted encuentra a María, la madre de Jesús, una mujer que tenía un esposo, un hogar, etcétera, que cumplía ciertas funciones en su sociedad, etcétera. Ahí encuentra usted el cuarto camino. Entonces, diríamos que poco a poco usted va teniendo una idea más exacta de lo que significa una escuela del cuarto camino. Aquí también otra palabra importante es el desapego. Aquí aprendemos a trabajar sin identificarnos en las diversas situaciones de vida. Usted tiene que aprender a separarse. Usted tiene que aprender a vivir con un estado de conciencia tal que le ayude a no vivir fusionado, identificado con los problemas que le rodean. Usted diría que guarda cierta distancia. A eso le llamamos desapego. A lo opuesto, a no vivir
tan identificado con las circunstancias de la vida. También hablamos de que en el cuarto camino usted tiene que aprender a desarrollar un equilibrio que le da la conciencia. Como aquí el eje es la conciencia, usted debe de tratar de vivir fuera de los opuestos, fuera de los extremos, sino vivir en el equilibrio. Estas son las características del cuarto camino. Cada una de ellas usted las va desarrollando conforme entre al trabajo. Y el trabajo implica que usted tiene que aprender a que sin retirarse de la vida, usted dentro de la vida despierta conciencia. Despierta conciencia de momento en momento. Y para eso usted va a aprender prácticas específicas, el método, el sistema, el recuerdo de sí, la práctica de la autoobservación, la práctica de la transformación de impresiones, la práctica de la muerte en marcha, la práctica del tantrismo blanco. Así sucesivamente usted va a encontrar las prácticas que corresponden al cuarto camino. Queremos también dejar claro que en el cuarto camino existen principios como este. Imaginemos una escalera. Para que usted pueda ascender en un peldaño de crecimiento, de desarrollo, para que usted pueda subir a otro nivel de ser, subir a un peldaño, usted tiene que hacer su trabajo interiormente. Ese trabajo interior, ese esfuerzo, implica que después de un tiempo usted logra ese nuevo nivel de ser. Al lograr usted ese nuevo nivel de ser, hablamos de una iniciación. La iniciación implica que usted ha logrado una nueva forma de ser. Eso implica el proceso iniciático. Y dentro de ese proceso iniciático hay algo interesante, que para que usted pueda subir al escalón siguiente, usted tiene que dejar a alguien en el escalón suyo. Usted no puede dejar ese puesto vacío. Para que usted pueda subir, usted tiene que dejar a alguien ahí en ese lugar, porque en el universo no hay vacíos. Y esa persona, para subir, también tendrá que dejar a alguien en su puesto, y así sucesivamente. Entonces usted diría que en esta escalera, entre más sube usted, más depende de los que vienen atrás, porque mientras que no ocupe a alguien su lugar, usted tampoco podría ocupar el lugar siguiente. Así es como va funcionando el cuarto camino, que tiene sus características muy particulares, muy especiales. Y recuerde, en este cuarto camino, usted va diseñando su plan de trabajo personal. De acuerdo conforme usted se va descubriendo, de acuerdo como usted va viendo lo que necesita, usted realiza solo el trabajo necesario, solo lo que usted va necesitando para su desarrollo y crecimiento. Y cada uno de ustedes y cada uno de nosotros tiene necesidades muy particulares. Aquí no necesitamos, como en otros caminos, hacer prácticas generales. Aquí más bien usted va diseñando muy personalmente las prácticas que está necesitando. Resumiendo, podemos decir que ¿cuál es el camino que usted necesita? Nosotros queremos indicarle que todos estos caminos son muy respetables. Todos han producido grandes seres, grandes hombres, grandes mujeres. Pero el problema no es cuál es el mejor. El problema es para usted. Para usted, ¿cuál es el que le funciona? ¿Cuál es el camino que a usted le atrae más?
que siente que es el suyo? Para responder esta pregunta, le voy a recordar qué quiere decir la palabra espiritualidad. La palabra espiritualidad quiere decir que las prácticas que le ayuden a cambiar, las prácticas que le ayuden a usted a transformarse para mejor, para bien, esas son las prácticas que para usted auténticamente son espiritualidad. La espiritualidad tiene que tener el poder de cambiarme. La espiritualidad real es aquella que tiene el poder de cambiarme, de transformarme. Entonces, si una persona tiene un problema de tabaquismo o de alcoholismo y se acerca a una práctica espiritual, aquella práctica que le ayude a salir del tabaquismo, aquella práctica que le ayude a salir del alcoholismo, para esta persona es la más indicada. Le está funcionando, le funciona. Pero si usted se acerca a una enseñanza espiritual y no le da transformación y no le ayuda a transformarse, qué pena, tendrá que dejarla y seguir buscando hasta que usted encuentre aquella que de acuerdo a su naturaleza le ayude a transformarse. Con esto quiero yo ayudarle a que usted sepa encontrar el camino suyo. El camino suyo es aquel que efectivamente le dé transformaciones, que efectivamente en su vida práctica le ayude a ser mejor. Entonces, cada uno de estos caminos le puede funcionar, pero todos tenemos que conocer exactamente cuál es el mío. Para nosotros, realmente, diríamos, en cualquier momento de nuestra vida podemos iniciar un trabajo espiritual. Aquí, esta tarde, que quede bien claro que esta escuela gnóstica es una escuela que pertenece al cuarto camino. Nosotros trabajamos sobre las enseñanzas del cuarto camino y del quinto evangelio. También podríamos aclarar de que usted en cada existencia puede tener diferente camino. Habrán personas que recuerden que en un pasado fueron monjes, fueron monjas, etc. Entonces, conforme avanzamos en nuestras diferentes vidas, vamos creciendo, y puede ser que también cambiemos de camino. Por último, yo quiero cerrar con ustedes que toda la posibilidad de crecimiento y desarrollo interior implica un esfuerzo propio, implica esfuerzos perseverantes, que usted no espere de que la vida en automático, con facilidad, le va a llevar al despertar de la conciencia, le va a llevar a la autorrealización íntima del ser. No, para alcanzar estas metas necesitamos ingentes esfuerzos, necesitamos trabajos continuos, perseverantes, y que poco a poco vamos alcanzando y vamos viendo los resultados de esos esfuerzos. Forjar al hombre equilibrado, identificando todo ese proceso. Forjar al hombre equilibrado es uno de nuestros objetivos. Así es que los invitamos a que ustedes sigan participando en estos temas. Buenas tardes.